Hace algunos días, leyendo la escritura, me encontré con una parte en donde se habla acerca de lo que es la vida del discípulo, del ministro, el perfecto. Al pensar que este tema, que esta enseñanza de la perfección es parte de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aún desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de la perfección, porque se habla, por ejemplo, de Noé. Era un varón perfecto en sus generaciones. Un varón perfecto, ¿qué significaba? ¿Qué es la idea que tenemos? Porque desde el Antiguo Testamento se habla de personajes muy específicos, muy claros. Pudiéramos pensar también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él habló acerca de cómo ser perfectos. Esto nos enseña algo muy interesante. ¿Cuándo es que una persona alcanza la perfección? ¿Y qué significa la perfección? En los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él habló de cómo llegar a ser perfectos, entonces esto me puso a pensar cómo es que se comienza a expresar una conducta, un carácter de perfección. Y el trabajo de los apóstoles que se nos enseña como ejemplo, también el trabajo de los ministros, de los que predicamos, de los que enseñamos, de los que son profetas, de los que son apóstoles, también es un trabajo que por la enseñanza ayuda a que se desarrolle el carácter de perfección. Entonces, una cosa es hablar de la perfección en lo natural, donde en ocasiones algunas personas exigen demasiado, no son personas comprensibles, no son personas que pueden distinguir cuál es la etapa del crecimiento y del desarrollo, y a veces se exige perfección, cuando a veces el que lo exige tampoco es perfecto. Y en primer lugar, quiero que busque entonces conmigo esta escritura, porque en las palabras de nuestro Señor Jesucristo comenzó a decirle a los discípulos cómo es que se inicia, cómo es que se comienza y con qué actitudes, con qué acciones, con qué sentimientos, con qué pensamientos, con qué obras se comienza el carácter a perfeccionar. Vamos a hablar lo más posible que sea, aunque es un tema para algunos de nosotros quizás nuevo, pero vamos a tratar de aclarar y también de poder entender el daño que se causa cuando nuestras actitudes no son y no se han desarrollado, porque no hay suficiente consejo, y entonces nuestra vida queda incompleta, imperfecta en lo que es el carácter, en lo que es la conducta moral. Cuando el Señor Jesús contempló muchas personas, una multitud de personas que le estaba siguiendo, dice que Él subió al monte, se sentó, se acercaron sus discípulos a Él les enseñó a sus discípulos y enseñó este tema a la multitud de personas que ya le estaban siguiendo. Pero en Mateo capítulo 5 y en el versículo 43, recuerde que Él les estaba haciendo un recordatorio de lo que tanto los discípulos como la otra gran cantidad de personas ya habían oído. Así que el versículo 43 empieza con una frase muy interesante que dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y después hace una pregunta y dice:
Porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Y entonces encontramos la frase de lo que es perfección. Por tanto, sean ustedes perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En los versículos anteriores dice la Escritura que el Señor estaba dando una enseñanza para aquellos que le estaban siguiendo, y en el versículo 21, por ejemplo, una vez más se utiliza la frase habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. En el versículo 27 dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. También en el versículo 32 dice, pero yo les digo. El versículo 33, otra vez la frase también, habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos. En el versículo 38 dice, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Y después en el versículo 43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Cada una de estas partes que usted ha escuchado y que quizás ya ha confirmado, cuando se dice habéis oído, sin lugar a dudas, el Señor estaba haciendo relación de lo que muchos de ellos ya habían escuchado, porque a ellos se les enseñaba la ley, las ordenanzas, se les enseñaba también los decretos, o sea, las declaraciones oficiales de autoridad. Y cada una de estas expresiones habéis oído, para ellos, seguramente que ellos sabían que lo que habían oído se tenía que hacer. Sin embargo, cada una de estas declaraciones, cuando el Señor les da la instrucción o les da la enseñanza, les comparte su consejo y su sabiduría, entonces les hace una corrección. Ya entonces en el Antiguo Testamento y conforme a la ley que el Señor dio para Israel, el Señor hizo una corrección dando un significado también que ayudara a las personas en su desarrollo moral y espiritual. ¿Por qué es que el Señor dijo después en el versículo 22, pero yo les digo, todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca, que es una expresión también de inútil, insensato, dice será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Cuando se dice en el versículo 27, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero en el versículo 28, yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces el Señor estaba diciendo, así estaba escrito en la ley. Y en la nueva enseñanza o en la interpretación de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, para las personas también que iban a ser introducidos al nuevo pacto, el Señor está dando una instrucción, no solamente con el hecho de que habéis oído y yo les digo, sino que da una instrucción de cómo es que se pueden evitar ciertos errores, ciertas iniquidades, y también la manera correcta de poder tratar en nuestra relación con nuestros hermanos o con la vida de hermanas en Cristo o hasta las personas que no son creyentes. El Señor estaba diciendo, hay una nueva enseñanza porque hay un final de la ley. Hay una nueva enseñanza porque hay una nueva administración en la que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no van a vivir bajo lo que es la ley de los mandamientos, sino lo que es en la guianza del Espíritu Santo, en una verdad que el Señor declaró y que dijo, el Espíritu Santo les va a recordar las cosas que yo les he dicho. Entonces,
hay una corrección en lo que las personas habían escuchado y que necesitaban entender ahora cómo es que iba a ser esta vida nueva en Cristo Jesús. Se dice que también se les había dicho: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Y el Señor dijo en el versículo 34: yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Y note usted la enseñanza y la sabiduría que el Señor da para que haya una corrección, para que no se quede con la idea de lo que escuchó en el pasado. Y en el versículo 37, antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Versículo 38, la corrección. Había una ordenanza que se dijo ojo por ojo y diente por diente. El Señor dijo: yo les digo, no resistan, no actúen en oposición al que es malo. Cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ahora le confirmo que esta nueva enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es la enseñanza que iba a ser posible que la vida de las personas alcanzara una conducta de madurez. ¿Qué significa madurez? Bueno, lo primero que vamos a observar aquí es que también en el versículo 41 el Señor hace una aclaración de lo que se había oído. Las personas decían: bueno, puedo amar a mi prójimo, y a mi enemigo pues lo voy a odiar. El Señor dijo: ama a tu enemigo y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hablando del Padre, dice que una conducta en la que vamos a expresar que somos hijos de Dios es cuando aprendemos de nuestro Padre que está en los cielos cómo es que Él actúa, cómo es que Él expresa también, cómo es que Él corrige, cómo es que Él trata a las personas. Y el Señor Jesús dice: para que ustedes sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, aprendan cómo es Él. Y la Biblia dice que Jesús dijo: Él es completo. La palabra completo es algo que usted ya conoce. Si algo no está completo es porque falta una o más cosas. Si hay un lugar en el cual se necesitan algunas cosas, usted puede decir: es que esto no está completo. Usted compra alguna cosa, tiene algún aparato, algún instrumento, algún mueble, le hace falta alguna pieza y dice: esto no está completo. Cuando se habla de una cosa que está completa, hablamos de las cosas que están completas, es muy fácil saber si está completo o no está completo, ¿verdad? Aunque algunas personas a veces esperan más de lo que no es. Por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, cuando dice: ¿cómo trata Dios con los justos y con los injustos? ¿Cómo es que trata el Señor con los malos y con los buenos? Cuando se dice: porque Dios hace salir su sol sobre los justos y los injustos. Dios no pone un obstáculo para que el sol salga sobre los justos, los que andan en rectitud, y Dios no pone un obstáculo para que no caiga el sol sobre los injustos. Esto significa que Dios ama al justo y ama al injusto de tal manera que lo expresa, permitiendo que el sol que es del Señor caiga y salga sobre los justos y los injustos. Y también dice que cuando Él hace descender la lluvia, no impide que los malos y los buenos, no impide que alguno de esos grupos, a algunos sí les caiga la lluvia y a otros no les caiga la lluvia. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es: aprendamos cómo es nuestro Padre Celestial. Y así es como Él decía: aun si tu enemigo, si tu adversario está frente a ti, tiene malas intenciones, dice: ama a tu adversario, y también aquel que te persigue, ora por él. Si usted contempla esto, dice la Escritura
que el que no logra desarrollar ese carácter como lo es aprendiendo del Padre, y que Jesús mismo lo expresó, dice, hay personas que lo hacen y no son creyentes. Hay personas que dice son personas que son malas, y son personas también que se aman entre ellos. Hace mención de los recaudadores de impuestos y habla también de los gentiles, y los gentiles se saben saludar y nosotros no lo hacemos. Dice entonces el Señor, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando se habla de ser perfecto, se habla también de una obra perfecta. Usted comenzó una obra, su trabajo durante el día, y dice, es que he trabajado durante el día, o he trabajado durante 2 días, o he trabajado durante una semana, y dice, no puedo completar este trabajo. Ese es un trabajo incompleto. Cuando nosotros también pensamos en lo que es terminar un trabajo, entonces la frase es, terminamos, o el trabajo está completo. Esa es la idea de perfecto. Pero perfecto también se habla en cuanto a la conducta moral. Perfecto se habla también en la manera en que nosotros expresamos nuestros valores y la enseñanza y la sabiduría que el Señor nos está concediendo. La palabra del Señor nos habla que la enseñanza de los apóstoles estaba muy dirigida a que la iglesia pudiera tener amonestación, pudiera tener sabiduría, pudiera también tener ánimo y consuelo para que nadie desmayara. La Biblia dice incluso en la obra que el Señor nuestro Dios ha comenzado. Dijo el apóstol Pablo, estoy seguro de que la obra que el Señor ha comenzado en cada uno de ustedes la perfeccionará. Y ahora a mí me da la idea de cómo es que los ministros nos enseñan también cómo es que el Señor ha comenzado en nosotros una buena obra. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo en nosotros? ¿Cuándo comenzó esa obra? Y quizás usted pueda decir, bueno, hay cosas que Dios ha hecho en mi vida, hay un trabajo que Dios ha hecho en mi vida, y hay cosas que están ya dando resultado, porque antes era una persona imperfecta en cuanto a lo que era el valor, el carácter moral, la conducta buena, las acciones correctas, y algunos de nosotros necesitamos ir entendiendo cuál es la medida del trabajo de Dios en mí. Algunas personas pueden decir, después de algunos años de enseñanza, de instrucción, podemos expresar nuestro agradecimiento, podemos expresar incluso las palabras como palabras del Salmo que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que corona de favores, es el que perdona tus iniquidades, es el que sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas como águila. Y estas cosas significan que Dios está trabajando en nuestra vida. Cuando se habla de una obra, se está desarrollando un trabajo, y el que comenzó la buena obra en nosotros la va a completar, la va a perfeccionar. Esto quiere decir, no nos va a dejar a medias, no nos va a dejar abandonados, no nos va a desechar. El Señor ha comenzado una buena obra y la va a complementar, la va a perfeccionar. La palabra perfeccionar también nos habla acerca de la conducta moral. Jesús habló de eso y dijo, si ustedes aprenden cómo Dios trata con los justos y los injustos, los buenos y los malos, y si ustedes hacen eso con el que es su enemigo, con el que les persigue, si ustedes hacen también el consejo, entonces su desarrollo moral se va a ir acrecentando hasta que se llegue a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y para eso recuerde que hay 5 ministerios. Se habla de la capacitación que nos otorgan los apóstoles. Bueno, no todas las iglesias tienen apóstoles, pero cuando tomamos en cuenta que el pastor y los demás hermanos que predican o enseñan, estamos tomando en cuenta la palabra de la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza también de los profetas, la enseñanza de lo que es el evangelio, la enseñanza también pastoral.
que eso es lo que nos corresponde también para nosotros. Entonces se nos está enseñando cómo es que se va desarrollando el carácter moral y el carácter espiritual de su vida y de mi vida. Quiero que observe entonces que la palabra perfección, cuando se habla de una conducta moral, se relaciona, según la enseñanza, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, con el saber relacionarnos con las demás personas. Y si nosotros aprendemos el consejo, entonces se va a expresar con nuestra conducta que estamos siendo perfeccionados. Si no se expresa con nuestra conducta el carácter de Dios y el carácter de Cristo, entonces lo que vamos a manifestar nosotros, y alguna persona nos va a amonestar, o nos va a llamar la atención, o nos va a juzgar, porque alguien va a decir: ¿cuánto tiempo tiene usted como cristiano, como creyente en Dios? Y uno puede ser sincero y decirle: bueno, yo tengo, en mi caso, ¿verdad?, ya tenemos como 42, 43 años. Alguna persona me va a decir: tanto tiempo y no maduras. ¿Y por qué? Porque mire su actitud cómo es para con las personas, mire su actitud cómo es para con su esposa, mire su actitud cómo es para con sus hijos, o mire su actitud cómo es para con sus nietos, o mire su actitud cómo es para con los demás creyentes. Se espera que la enseñanza que va dirigida para enseñarnos lo que es perfección en la madurez se logre hacer, se logre expresar, se logre vivir. Bueno, en otro de los ejemplos, porque vamos a explicar lo que es perfección de madurez con ejemplos en las Sagradas Escrituras. Dice, desde el Antiguo Testamento, solamente le hago mención, creo que la mayoría sabemos, se dice que Noé era un varón perfecto en sus generaciones. Desde el Antiguo Testamento las personas tenían idea de lo que era una perfección en su conducta y en su relación con Dios y con su prójimo. Según el significado de la palabra perfecto desde el Antiguo Testamento, se traducía como una persona íntegra, una persona con un carácter moral y espiritual recto. No era una persona que ya estaba completo en la obra que Dios estaba haciendo en su vida. Le repito, por eso está escrito: el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Como un trabajo de Dios que está haciendo en nosotros, no estamos todavía perfectos. ¿Cuántas cosas nos faltan? Dios lo sabe. Pero como personas en la perfección se habla de madurez. Se dice que Noé era un hombre íntegro, un hombre recto en sus generaciones. Se distinguía, ¿por qué? Porque él logró en sus generaciones desarrollar una conducta de madurez. Eso es lo que se menciona como perfecto. En la conducta, en la forma también de poder poner en práctica la palabra, el consejo y la sabiduría de Dios, la palabra perfecto se refiere a una conducta de madurez. Así, una persona con madurez es una persona con integridad, con rectitud. Es una persona confiable. Es una persona, también es sinónimo de espiritual. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice la Escritura que perfección es sinónimo también de actuar espiritual y no en la humana naturaleza, como hombre terrenal. Quiero que lea este versículo que es muy, muy importante. Y esto nos ayudará muchísimo también en el trato con las demás personas. Creo incluso que nos ha ayudado a muchos de nosotros en un momento en el cual hemos cometido errores. Gálatas capítulo 6. La perfección, que es traducido como una conducta espiritual y no carnal, no de humana naturaleza. Gálatas 6, versículo 1. Si lo encontró, diga amén, lo leemos por favor. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué es falta? Es un error, es una ofensa, es un pecado, voluntario, involuntario, conscientemente o en ignorancia. Eso es lo que se refiere. Si alguien es sorprendido en algún pecado, en alguna falta, en ofensas, voluntaria, involuntaria, con conocimiento o en ignorancia, entonces dice,
ustedes que son espirituales. Ahí encontramos que esta palabra espiritual también se utiliza como una persona que tiene un carácter en donde la perfección de la obra de Dios se ha estado desarrollando y está creciendo hasta llegar a ser espiritual. ¿En qué conducta? ¿Para con qué personas? Una persona que es espiritual, que por el consejo de Dios ha desarrollado un carácter moral, reflejando que está aprendiendo de Dios, dice que es una persona que restaura. ¿Cómo restaura? Restaura en un espíritu de mansedumbre. Y esto es importante, es necesario, porque cuando se habla de restaurar con un espíritu de mansedumbre, lo primero, quizás así muy rápidamente, es que usted y yo pudiéramos pensar qué es nuestra reacción cuando encontramos a una persona que comete un error. Grande, pequeño, con efectos dañinos, de destrucción, de pérdida, en una medida grande, en una medida pequeña. ¿Cuál es nuestra reacción cuando usted y yo escuchamos de alguien que comete una falta, un pecado, un error? Algunas veces nosotros, cuando no estamos espirituales, es porque no hemos desarrollado una medida de madurez, no se nos ha enseñado, o somos como aquellos oyentes, multitudes y discípulos que estaban en el sermón del monte escuchando la enseñanza del Señor Jesús, que tenemos que ser corregidos porque lo que escuchamos en nuestra vida pasada es a veces lo que nos hace ser en el tiempo presente. Por ejemplo, si a nosotros, aunque no nos enseñaron ley porque nosotros no éramos judíos, quizás algunos teníamos otra religión, pero nuestros padres de alguna manera quizás le dijeron a usted, si a usted le pegan, no le regrese el golpe, venga y dígame y yo me encargo de hablar con los padres o de que corrijan a ese niño o a esa niña. Algunos padres no eran así. Algunos padres nos dijeron, si a usted le pegan una vez, usted regrésele 2 o 3 para que aprenda a no hacer esas cosas. Y lo que le quiero decir es que muchas veces lo que a nosotros nos dijeron, lo que oímos, que fue dicho, es lo que a veces nos hace actuar en el tiempo presente de esa manera. Jesús sabía que había muchas personas que lo estaban escuchando y Él dijo, ustedes han oído lo que está escrito según la ley, pero yo les digo, de la sabiduría del Señor, corrigiendo una enseñanza que tendría su fin, la administración de la ley, para entrar en el tiempo de la gracia y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo, esta es la manera correcta, la sabiduría del Señor Jesús, que les va a ayudar a desarrollar un carácter de madurez. Entonces encontramos que los apóstoles conocieron muy bien lo que era la madurez. Y cuando se nos dice aquí, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, bueno, lo primero es, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando escuchamos que alguien comete un error? Piense usted desde alguien que es considerado como un ministro, hasta pensar en alguien que es una persona que recientemente está llegando a la congregación. Hay un maestro que decía, un maestro en la palabra y tratando de explicar, decía, hay personas que cuando llegan a la iglesia seguramente llegan por algún motivo. Casi la mayoría llegan por necesidad. Y claramente que incluso muchos de ellos reciben a Jesucristo, reciben fuera de lo que es una reunión, y otros reciben a Jesucristo en la reunión. Pero ¿cómo vamos a reaccionar nosotros sabiendo que están comenzando su caminar en Cristo? ¿Cómo vamos a reaccionar ante las faltas que cometan? Y aquí yo le hago la pregunta, todavía algunos de nosotros, ¿qué es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos o lo que nosotros también pensamos hacer cuando sabemos y escuchamos que hay una persona que cometió o que fue encontrado en una falta, en un pecado? Bueno, quizás usted tendría alguna lucha en un tiempo, quizás sería comprensible, bueno, está empezando, bueno, pero ya pidió perdón, es que lo hizo en ignorancia,
es que lo hizo voluntariamente. Pero aquí la Biblia enseña y dice que existe esa clase de errores, pero dice, son personas que necesitan restauración. Ahora, el que va a ayudar a restaurar, la palabra restaurar es ayudar a la persona a que se levante, a que se corrija desde el momento en que se desvió con esa actitud. No es una persona que hay que regresarle otra vez y decirle, bueno, creo que tú aceptaste a Jesucristo de manera incorrecta y pudiera ser así. Quizás alguna vez le comentaba yo que una persona estaba yendo a una congregación y las hermanas comenzaron a quejarse de que traían cierta cantidad de dinero y al final, después cuando tenían que hacer alguna compra, se dan cuenta que ya no tenían el dinero, hacían una relación, dice, yo llegué a la iglesia con cierta cantidad de dinero, después directamente de la iglesia vengo a hacer esta compra, ya no tengo el dinero. ¿Dónde se estaba perdiendo el dinero? Pues alguien se lo estaba robando en la iglesia. No era aquí, para que no se vaya preocupando. Entonces llaman a la persona porque tenían cámaras, le llaman la atención, era un muchacho, y perdóneme, discúlpeme, está bien, te vamos a restaurar, te vamos a observar para que no vuelvas a hacer lo mismo y no continúes provocando daño. Pero de pronto ya no solamente se acercaba y rápidamente buscaba algo que era rápido de robar, sino que se agarraba la bolsa y se la llevaba a los sanitarios y ella robaba lo que tenía que robar y por ahí las dejaba escondidas. Otra vez lo encuentran, había cámaras, lo encuentran y dijeron, mira, ¿eres tú? Sí, no, perdóname, ¿por qué lo estás haciendo? Y dijo, no, es que cuando ya me acordé, es que cuando me bautizaron no me sumergieron la mano. Pues la mano ladrona, ¿verdad? No. Y hay casos en los cuales son reales, pero ¿qué hacer con esas personas que de pronto empiezan, no conocen doctrina, quizás tienen la fe en Jesucristo, tienen una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice que para los espirituales, dice que hay que restaurarlos con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa un espíritu de mansedumbre? Por si usted tiene la idea, y yo le comentaba hace días, estaba estudiando y de pronto me quedé un momento ya sin mis ojos fijos en la escritura y me vino una palabra que decía Moisés, el hombre más manso de la tierra. Inmediatamente vino otra palabra que decía mansedumbre. Y después vino otra palabra que decía, aprended de mí, como dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para tu alma. Cuando yo escuché ese último versículo en mis oídos, yo dije, Señor, ¿tú quieres que yo aprenda a ser manso? A que aprenda a expresar la actitud de mansedumbre. ¿Qué es la actitud de mansedumbre? La actitud de mansedumbre es que sea una persona quieta, una persona no alterada, no tensa, no inquieta, una persona apacible. Y dije, Señor, me estás diciendo que yo aprenda mansedumbre, yo tengo que aprender mansedumbre. Ahora me doy cuenta cuál es el resultado de una instrucción de la sabiduría de Dios, que lo que Él quiere es que desarrollemos un carácter de madurez. Cuando recibimos de parte de Dios esa parte que nos hace falta, es cuando se habla de está siendo perfeccionado. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras los ministros seguimos compartiendo sabiduría del Señor para que nuestro carácter vaya siendo formado y desarrolle y manifieste acciones de madurez hasta el punto en el cual podamos nosotros ser de los restauradores con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos un espíritu de mansedumbre? Es muy difícil. Muy difícil para la persona también que no sabe lo que es el desarrollo del carácter de madurez. Porque ahora le voy a preguntar, ¿alguna vez usted ha cometido un error? ¿Y cómo nos sentimos cuando una persona, en lugar de que llegue con un espíritu de mansedumbre, llega con un espíritu de acusación?
No llega con un espíritu de restauración, llega con un espíritu quizás de ponerle más carga, señalarle su error, señalarle su falta, y lo que provoca, lo que causa esta conducta es que también nosotros estaríamos expresando que no estamos aprendiendo de Dios, no estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos está proveyendo para dejar de ser personas que en nuestra humana naturaleza o en la carne estemos tratando de llevar una relación con las personas, pero en la carne lo que se hace más difícil una relación entre las personas. Alguno de los dos tiene que aprender. Yo necesito ser un restaurador con espíritu de mansedumbre, y la persona que enfrente situaciones dice, pero ¿por qué no me perdonan? ¿Por qué no me dejan libre de la culpa? Cometí el error, bueno, ya le pedí perdón a Dios, le pedimos perdón a las personas, pero de pronto la persona que no desarrolla madurez es una persona que de pronto dice, eres culpable y tienes que sufrir y tienes que ser castigado, pero ¿por qué? Porque cometiste un error. Pero la Biblia dice que si alguien es sorprendido en un error, una falta, pues perdón, ¿qué más se puede hacer? Platiqué en alguna ocasión, pues una persona muy cercana a nosotros que de pronto sí se sintió tan mal y tan culpable, que dijo, llévenme a la casa, quiero pedir perdón, y cuando llega y quiere pedir perdón, pues entonces se arrodilló y dijo, perdón, se arrodilló hasta para pedir perdón, ¿y qué cree? Pues que no le perdonaron ni porque se arrodilló. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que en la iglesia, quiero terminar con este versículo, con un ejemplo que el Señor Jesús quiso que quedara escrito, y por el Espíritu Santo y por la voluntad de Dios para aprender sabiduría. Mateo 19, versículo 16. Alguien ya lo conoce. Es aquel hombre rico que le llegó a preguntar al Señor Jesucristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mateo capítulo 19, creo que le dije 16, 19, 16. Se le acercó un hombre, según el contexto, algunos dicen todavía era un joven, o era un hombre rico, y le dijo, maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Qué buena pregunta, ¿no le parece? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Otra versión dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, le hago una pausa. Como eso es lo que establecía la ley, que todo el que guardara los mandamientos, entonces tendría vida. Y qué sorprendente que este varón le dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, quiero que lea nuevamente esta frase. ¿Cómo dice su Biblia? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Recuerde, la perfección consiste en que si yo todavía no he aprendido a desarrollar el carácter moral y espiritual, entonces estoy incompleto. Entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, aquí está el consejo, aquí está la sabiduría. Ve y vende lo que posees, da a los pobres, tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Una de las cosas interesantes es aquí que el Señor no le estaba diciendo por el cumplimiento de la ley vas a ser poseedor de la vida eterna. Después de que tú hagas esto, tienes un conocimiento que te perfecciona tu carácter, y cuando hagas esto, ven y sígueme. Entonces la respuesta para la vida eterna estaba en cree y sigue a Jesús. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Ahora note esto, por favor. Aquí lo que nos enseña la Escritura, una de estas cosas es que a veces, cuando el Señor nos da el consejo, nos da la instrucción para desarrollar más perfección, más completos en nuestra conducta moral,
De pronto hay personas que en lugar de aceptar el consejo y la sabiduría, de pronto uno se aleja. Aquí el muchacho se alejó triste. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Algunos de nosotros quizás hoy recordemos que en una instrucción del Señor, creo que esto nos va a ayudar muchísimo para poder decir: Señor, habla que tu siervo escucha, ¿verdad? A veces decir, habla que tu siervo escucha, quiere decir, aquí estoy, Señor, tú ordena y yo obedezco. Esto nos va a ayudar muchísimo porque, por ejemplo, algunos de nosotros que necesitamos ser renovados por lo que escuchamos antes y que de pronto no tenemos el carácter, la paciencia para con la esposa, por ejemplo. No tenemos tampoco la templanza para guardar rencor contra el esposo, contra los hijos. A veces no tenemos el control para evitar que el odio sea lo primero que aparezca en lugar que venga un espíritu de perdón. Y entonces este joven se pone triste y se aleja. Y aquí hay una grande pregunta. Algunos de nosotros que continuamos repitiendo ciertas actitudes que ahora confirmamos que no son nada relacionado con la madurez, sino que eso expresa que tenemos grande necesidad del consejo para ponerlo en práctica y que la perfección en nuestra madurez se siga desarrollando, tendríamos que preguntarnos: ¿qué es lo que me impide buscar una unidad? ¿Qué es lo que me impide que de mi boca salga una expresión amable? ¿Qué es lo que me impide que no pueda tener yo una conducta para hacer una corrección con un espíritu de mansedumbre en el error de nuestros hijos, por ejemplo? ¿Qué es lo que me impide que en ocasiones yo no tenga quizás la paciencia para escuchar a alguien que quiere desahogarse, que quiere platicar, que quiere un consejo? ¿Qué es lo que me impide que yo tenga el tiempo y la paciencia para escuchar a una persona que está en esa necesidad? ¿Qué es lo que impide a algunos de nosotros repartir o compartir con los necesitados? ¿Qué es lo que nos impide orar por nuestros enemigos? ¿Qué es lo que nos impide perdonar a los que nos hacen daño? Lo que nos impide es qué es lo que oímos en el tiempo pasado. Una de las cosas que aprendí, y en esta expresión en esta escritura, para terminar esta enseñanza, encontré que dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, estamos muy cerca de Colosenses, denle una vuelta a su Biblia, después de Filipenses, y le confirmo lo que acabo yo también de aprender y me ha ayudado mucho para decir: Señor, hace días que tú me dijiste que yo aprenda a ser manso, tener una actitud de mansedumbre, y estoy observando cómo la sabiduría de Dios me está diciendo cómo y cuál va a ser el beneficio. Cuando dice en Colosenses, la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, en el versículo 28, 1:28, lo tiene. Está hablando de Cristo. Cristo declarado, proclamado a los gentiles. Ahora en el versículo 28 dice: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Perfecto es que no nos falte nada. Perfecto significa que vamos a tener un desarrollo de carácter moral con madurez. La perfección entonces nos habla de un carácter de madurez. Y esto, cuando buscamos lo que es la palabra que se utiliza y que Pablo mencionó, ¿qué es lo que producía desarrollo, madurez, perfección? Dos cosas. Dice: les proclamamos a Cristo. Número uno, la perfección y la madurez tiene que ser en base a la declaración del carácter y la enseñanza de Cristo. Número dos,
La amonestación a todos los hombres, y está hablando a los que han creído en Jesucristo. No se puede alcanzar un carácter de madurez espiritual semejante al del Padre y del Hijo si no es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Solo es en Cristo. Pero ¿qué significa amonestación? Porque también es parte de lo que ayuda a corregir lo que oímos anteriormente y que pudiéramos estar equivocados. Escuche lo que significa amonestación. Literalmente, amonestación significa poner en su mente, poner en su entendimiento. Esto significa que las cosas que usted y yo estamos recibiendo y nos ayudan a desarrollar un carácter de madurez es lo que está siendo escrito en nuestra mente y nos está haciendo entender cómo dejar de cometer errores, cómo evitar que cosas tan importantes en nuestra relación con las personas en casa, en matrimonio, no se alejen, no se apaguen, no se tengan en poco. ¿Ha escuchado la palabra cultivar? Cultivar el afecto, cultivar buena relación, cultivar el amor, cultivar la relación, cultivar la bondad, cultivar la generosidad. Bien, la palabra amonestación tiene el sentido de dar un consejo a una persona que lo necesita para que desarrolle su carácter, pero amonestar también significa dar conocimiento de las cosas que son favorables, dar un conocimiento de las cosas voy a usar de una vez la palabra sabiduría, que nos van a impedir cometer errores, cometer daño, cometer destrucción. Entonces el consejo de amonestación significa poner en la mente una idea, un consejo de sabiduría que nos va a ayudar a desarrollar nuestro carácter. Si usted es una persona que la forma en que le corrigieron, como algunas otras personas, en la vida de algunos padres se venía repitiendo un ciclo, la costumbre de repetir su forma de carácter. Si a ellos los amonestaron, los quisieron corregir para cambiar su carácter, pero con golpes, con abuso, con castigos, con malas palabras, con una actitud violenta, claramente que eso es lo que queda en la vida de las personas, porque eso es lo que quedó en la mente. Amonestar pone en la mente un consejo favorable. Claramente se le va a decir, eso no es correcto. Muchas veces usted lo hizo con sus niños o con sus hijas. Le digo, no, esto no se hace. Usted lo hacía de una manera amable, ¿verdad que sí? No agarraba un cinto y una escoba, pues tampoco la escoba. Usted no hacía eso, me imagino que no hacíamos eso, excepto que lo que se haya sido puesto en nuestra mente lo comenzamos a reflejar en la vida de las personas. Sí se repite en ocasiones la violencia desde niños y existe mucho en esta nación el abuso a los niños en diferentes edades, hasta con los ancianos, no los dejan en paz a los ancianos, ¿verdad? También hay abuso. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para desarrollar un carácter de madurez semejante a lo que Jesús dijo? ¿Quieren ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Aprendan. Con el enemigo se trata de esta manera. Con el que le persigue se trata de esta manera. Después la sabiduría del Señor es, ¿qué hacemos con el que nos ofende? ¿Qué hacemos con el que sabemos que tiene algo contra mí? Pues Él vino a hacer un cambio. No porque usted y yo teníamos ley, pero algunos de nosotros traíamos algo que se nos puso en nuestra mente, que formó un carácter que se comenzó a desarrollar. Por eso agradecemos a Dios también por la sabiduría de Él, que comenzó a dejar y a declarar en los días de nuestro Señor Jesucristo, que quedó escrita y sus apóstoles y ministros también la siguieron compartiendo. ¿Por qué? Porque el trabajo de los ministros, desde apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y los que tienen dones espirituales, es para edificar nuestro carácter y que se alcance la estatura del varón perfecto, completo, pero también maduro, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Terminamos diciendo de que aquel joven rico
Cuando el Señor le dio el consejo para que alcanzara un nivel mayor de madurez, dice que él expresó, en realidad no tenía intención de madurar, en realidad lo que expresó, le interesaba más sus bienes, le interesaba más su dinero, le interesaba más su propio ego, no le importó mucho la condición del prójimo. Cuidemos nosotros el consejo que se nos está dando y que el Espíritu Santo dice, esto viene de parte de Dios. Cuidémonos para que no sea desechado, menospreciado por cosas temporales de este siglo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiere decirle conmigo, Padre, gracias que podemos entender que la sabiduría y el consejo que ahora recibimos en Cristo Jesús es un consejo para que sea puesto en nuestra mente y que sea escrito en las tablas de nuestro corazón, para desarrollar un nivel de conducta de madurez. Sabemos que el trabajo que tú has comenzado en nosotros se va a perfeccionar. No vamos a quedar incompletos, no vamos a quedar imperfectos, pero lo que sí estamos aprendiendo es que la sabiduría que tú nos das es para que quede en nuestra mente y en nuestro corazón y poder desarrollar así un trato aún con los enemigos, con los que nos persiguen, con los que hablan mal de nosotros. Pero también, Señor, esperamos encontrar las personas con madurez que nos ayuden a restaurarnos cuando cometemos alguna falta, con un espíritu de mansedumbre y con amonestación, el consejo que nos favorece para que podamos nosotros ser restaurados. Sea así esta bendición en el trato, Señor, familiar, en el trato con nuestros hijos, en el trato con nuestros hermanos en Cristo. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y amén. Póngase de pie, por favor. Le damos un aplauso al Señor. ¿Alguien se atreve a decir, Señor, que cuando yo vea y sorprenda a alguien con un error, que pueda ser restaurador con un espíritu de mansedumbre? Quiere decirlo, Señor, que cuando yo contemple a alguien en un error, en una falta, pueda ser restaurador con un espíritu de mansedumbre. Así demostraré mi conducta de madurez. Señor, te damos gracias, a ti la honra y la gloria, llévanos con bien. Sea bendecida, Señor, nuestra salida, nuestra entrada esta noche con reposo, y el día de mañana, Señor, con tu bendición en la obra de nuestras manos. Líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Amén, hermanos.